Su celular cayó al suelo mientras dormía y vibró con un mensaje que no esperaba. En una madrugada silenciosa de Guanajuato, entre casas coloniales y calles empedradas, Emilia dormía profundamente al lado de su esposo Julián. Tenían 32 y 34 años respectivamente, y a primera vista llevaban una vida casi perfecta. Un matrimonio de apariencias, sonrisas en cenas familiares y una casa decorada con sueños que ya no compartían. Pero esa noche, el destino tropezó. El celular de Julián cayó de la mesita de noche, golpeó el suelo suavemente y vibró. Un mensaje, solo una frase. Lo extraño cada noche. ¿Ella aún sospecha algo? Emilia despertó con el sonido, aún medio dormida. Pero al leer la pantalla iluminada, su mundo se rompió en silencio, sin gritos, sin escándalos. Solo una certeza. Jamás conoció realmente al hombre con quien compartía su cama desde hacía casi 10 años. Desde ese instante comenzó su transformación. Fingió no saber nada, pero lo escuchó todo. Anotó, investigó, observó. Y lo que encontró no fue solo un amante, sino un pasado oculto, un secreto familiar y un plan mucho más oscuro que una simple infidelidad. Julián no lo sabe, pero cada paso que da está siendo cuidadosamente documentado por la mujer que subestimó durante años. Mientras él se hunde en su red de mentiras, Emilia teje su venganza, como quien borda con hilo fino, lenta, invisible, letal. Porque a veces el celular que cae al suelo levanta a la mujer que estaba a punto de rendirse. ¿Quieres saber cómo Emilia transforma una traición en su mayor despertar? Suscríbete al canal, porque cada día compartimos una nueva historia de dolor, coraje y justicia emocional. No te pierdas el próximo capítulo de esta venganza silenciosa, pero imparable. Capítulo 1. El mensaje que lo cambió todo. La luz dorada del amanecer comenzaba a filtrarse entre las cortinas de aquella casa colonial en el centro histórico de Guanajuato. Las paredes de cantera rosa guardaban secretos de siglos, pero ninguno tan íntimo como el que estaba a punto de revelarse en la habitación principal. Emilia Cortés, con sus 32 años y la serenidad de quien cree tener una vida estructurada, dormía profundamente. Su respiración acompasada contrastaba con la inquietud que pronto invadiría cada centímetro de su ser. A su lado, Julián Montero, un arquitecto de 34 años cuya apariencia impecable ocultaba grietas más profundas que las que solía reparar en los edificios históricos de la ciudad, se movió ligeramente. Su brazo extendido golpeó sin querer el celular que descansaba en la mesita de noche. El dispositivo cayó al suelo con un golpe seco que apenas perturbó el silencio de la madrugada. Y entonces ocurrió. La pantalla se iluminó y el teléfono vibró. Una notificación. Un mensaje que nunca debió ser leído por ojos ajenos. Lo extraño cada noche. ¿Ella aún sospecha algo? Mañana en el lugar de siempre. Te espero con las sábanas que tanto te gustan. Ve. Emilia entreabrió los ojos, despertada por el leve sonido. En ese estado de semiconciencia, su mano buscó instintivamente el origen de la luz que ahora iluminaba parte del piso de madera. Sus dedos encontraron el celular de Julián y por un segundo que cambiaría el curso de su vida, sus ojos leyeron aquellas palabras. El tiempo se detuvo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Pero Emilia no gritó, no lloró, no despertó a Julián con reproches desesperados. En vez de eso, con una calma que ni ella misma comprendía, dejó el celular exactamente donde lo había encontrado y regresó a su lado de la cama. Con los ojos abiertos hacia el techo de vigas centenarias, Emilia sintió cómo su mundo se fragmentaba en silencio. 10 años de matrimonio,
10 años de construir una vida que ahora se revelaba como un escenario bien montado. Las cenas con amigos, las vacaciones en Cancún, las fotos perfectas para Instagram. Todo parecía ahora una elaborada mentira. Pensó Emilia mientras su mente repasaba frenéticamente cada persona en la vida de Julián. La inicial se clavó como una espina en su mente mientras intentaba conectar los puntos. Cuando el despertador sonó a las 6:30, Emilia ya estaba completamente despierta, aunque fingió lo contrario. Observó a Julián levantarse, estirarse y dirigirse al baño con la naturalidad de quien no carga con el peso de una doble vida. Lo estudió como si fuera la primera vez que lo veía. Sus hombros anchos, su mandíbula perfectamente afeitada, la seguridad en sus movimientos. ¿Cómo podía parecer tan normal? Julián salió de la ducha y comenzó a vestirse mientras Emilia pretendía despertar. «Buenos días, mi amor», dijo él, inclinándose para besarla en la frente. «Tengo una reunión temprano con los inversionistas del proyecto en la presa de La Hoya. Llegaré tarde hoy». Emilia notó algo que nunca antes había percibido. La facilidad con la que las mentiras salían de sus labios. No hubo titubeos, ni miradas esquivas, nada, perfectamente ensayado. «¿Quieres que te prepare algo para desayunar?», preguntó ella, interpretando el papel de esposa devota que había representado durante años. «No te preocupes, tomaré algo en el camino», respondió él, ajustándose la corbata frente al espejo. «Por cierto, hablé con tu padre ayer, nos invitó este domingo a comer, dice que Victoria preparará chiles en nogada». El nombre hizo que el estómago de Emilia se contrajera dolorosamente. Victoria. Su madrastra. «¿Tu padre te llamó?», preguntó ella, intentando que su voz sonara normal. «Me lo encontré en el club. Jugamos un partido de tenis». Victoria Sandoval, la segunda esposa de su padre, apenas 12 años mayor que Emilia, exmodelo convertida en empresaria de bienes raíces, que había entrado en sus vidas 5 años tras la muerte de su madre. Una mujer despampanante, sofisticada y manipuladora que nunca había hecho el menor esfuerzo por ganarse el cariño de Emilia. «Suena bien», murmuró, observando cómo Julián recogía su celular del suelo, lo desbloqueaba, con una contraseña que ella conocía, y revisaba rápidamente los mensajes. Su expresión no cambió, pero Emilia pudo notar cómo sus dedos se movían rápidamente, probablemente eliminando evidencias. «Te amo», dijo él antes de salir, con una sonrisa que ahora parecía vacía. «Nos vemos en la noche». La puerta se cerró y Emilia se quedó sola en aquella casa que de pronto se sentía ajena. Se levantó despacio, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Se acercó a la ventana y observó a Julián subir a su auto, un Audi negro que habían comprado el año anterior para celebrar su ascenso en el prestigioso despacho de arquitectura donde trabajaba. Mientras el auto desaparecía por las estrechas calles empedradas, Emilia tomó una decisión. No habría lágrimas, no habría escándalos. No todavía. Primero necesitaba entender la magnitud de la traición. Necesitaba respuestas. Se dirigió al estudio que compartían, encendió su laptop y abrió una nueva hoja de cálculo. Con meticulosidad comenzó a anotar todo lo que sabía y lo que necesitaba descubrir. Fechas en las que Julián había estado trabajando hasta tarde. Viajes de negocios que habían coincidido con sus propias ausencias por trabajo. Nombres, lugares, pistas. Emilia, editora en una pequeña pero respetada editorial, estaba acostumbrada a desentrañar historias, a encontrar inconsistencias en las narrativas. Ahora aplicaría esas mismas habilidades a su propia vida. «Así que esto es lo que se siente cuando el piso bajo tus pies desaparece», murmuró para sí misma mientras escribía el primer nombre en su lista de sospechosos, Victoria. En ese momento su celular sonó. Era Lucía, su mejor amiga. «¿Cómo estás, Em? ¿Lista para nuestro café de los miércoles?»,
preguntó con su habitual entusiasmo. Por un instante, Emilia consideró cancelar, inventar una excusa, pero luego pensó que quizás Lucía podría tener información, pistas que ella misma no había notado. «Claro, nos vemos en La Niña en media hora», respondió intentando que su voz sonara normal. Mientras se vestía, una idea comenzó a formarse en su mente. No sería una víctima. No sería la esposa engañada que todos compadecen. Si Julián y Victoria habían construido una traición a sus espaldas, ella construiría algo mucho más poderoso. Una estrategia que le devolvería no solo su dignidad, sino también el control que ahora sentía haber perdido. Tomó su bolso, las llaves, y antes de salir miró por última vez la foto que presidía el recibidor, ella y Julián el día de su boda, sonriendo bajo el sol de Guanajuato, con la basílica de fondo. Había sido el día más feliz de su vida. O eso había creído. Ahora tenía un nuevo propósito. Y mientras bajaba las escaleras de aquella casa colonial, con los rayos del sol filtrándose a través de los vitrales y el sonido de la ciudad despertando a su alrededor, Emilia sintió una extraña calma, la calma que precede a la tormenta. Si esta historia de traición y redescubrimiento personal te está atrapando, no te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para recibir una notificación cuando publiquemos el siguiente capítulo y descubrir qué planes tiene Emilia para enfrentar la traición de su esposo y su madrastra. Además, déjanos en los comentarios si alguna vez has tenido que reinventarte después de una decepción. Tu historia podría inspirar a otras personas que están pasando por lo mismo. Capítulo 2. La verdad entre sombras. La cafetería La Niña, ubicada en una callecita adoquinada del centro histórico, rebosaba de aquel encanto típico guanajuatense. Paredes de colores vibrantes, mesas de madera rústica y el aroma penetrante del café de altura. Emilia, sentada junto a la ventana que daba a la calle, removía distraídamente su café americano mientras esperaba a Lucía. Sus ojos, normalmente brillantes y atentos, ahora parecían perdidos en un punto indefinido del horizonte. «Perdón por llegar tarde», exclamó Lucía, irrumpiendo en la cafetería como un torbellino de energía. Alta, con el cabello rizado recogido en un moño despreocupado y una sonrisa que iluminaba cualquier espacio, Lucía Mendoza era lo opuesto a Emilia, extrovertida, impulsiva y brutalmente honesta. El tráfico en el túnel estaba imposible. Emilia forzó una sonrisa, mientras su amiga se sentaba frente a ella. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía inmediatamente, entrecerrando los ojos. «Tienes cara de que alguien se murió, o peor». «¿Tan obvia soy?», respondió Emilia con un suspiro. «Para mí, sí, te conozco desde la universidad. Es Julián, ¿verdad? ¿Qué hizo esta vez?». Emilia dudó. No había planeado ser tan directa, pero la mirada inquisitiva de Lucía desarmaba cualquier intento de evasión. «Creo que me está engañando», dijo finalmente, las palabras saliendo como si llevaran tiempo queriendo escapar. «Esta mañana leí un mensaje en su celular. Alguien firmaba como V». La expresión de Lucía cambió sutilmente. Una tensión apenas perceptible se instaló en la comisura de sus labios. «¿V?», repitió, y algo en su tono alertó a Emilia. «¿Estás segura?». «Completamente. El mensaje era bastante explícito». Lucía dejó escapar un suspiro prolongado y se reclinó en su silla. «Mierda, lo siento tanto». «¿Sabes algo?». La pregunta salió más como una afirmación que como una interrogante. Lucía desvió la mirada hacia la calle, donde un grupo de turistas fotografiaba la arquitectura colonial. «He visto cosas», admitió finalmente. «En la última gala benéfica del Hospital Regional. Cuando estabas en esa feria del libro en Ciudad de México, Julián y Victoria estaban muy cercanos». El mundo de Emilia se detuvo por segunda vez en menos de 24 horas. Victoria, su madrastra,
La esposa de mi padre. ¿Victoria? Murmuró Emilia, aunque en el fondo ya lo sabía. La esposa de mi padre. Lucía asintió lentamente. Lo siento, Em. No estaba segura y no quería arruinar tu matrimonio o la relación con tu padre basándome en sospechas. Solo los vi bailando muy juntos, susurrándose cosas al oído. Pudo haber sido inocente, pero... Pero conociendo a Victoria, no lo era, completó Emilia. Victoria Sandoval había entrado en la vida de su padre como un torbellino de perfume caro y ambición disfrazada de cariño. 15 años menor que Ricardo Cortés, un respetado cirujano cardiólogo, Victoria había sabido jugar sus cartas a la perfección. Apareció justo cuando el duelo por la muerte de la madre de Emilia comenzaba a aligerar, ofreciendo compañía, comprensión y, eventualmente, un nuevo comienzo. El matrimonio había sido rápido, discreto, y a pesar de sus esfuerzos por mostrarse feliz por su padre, Emilia nunca había logrado conectar con aquella mujer que parecía calcular cada palabra, cada gesto. ¿Cómo pudiste no decírmelo? La voz de Emilia tembló ligeramente. Porque no estaba segura, Em. Solo vi que estaban muy juntos durante un baile y que ella le acariciaba el cuello de una forma, bueno, poco apropiada para una nuera y su suegro. Pero también estaban bebiendo champán y sabes cómo es Victoria, siempre coqueteando con todos. Pensé que lo estaba malinterpretando. Emilia asintió lentamente. Era cierto. Lucía no tenía suficiente información para haber llegado a una conclusión definitiva, y romper un matrimonio basándose en sospechas habría sido irresponsable. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía, extendiendo su mano para tomarla de su amiga. Emilia retiró su mano suavemente y bebió un sorbo de café ahora frío. Voy a investigar más, respondió con una calma que sorprendió a ambas. Y luego voy a recuperar mi vida, de una forma u otra. ¿Quieres confrontarlos? Todavía no. Primero necesito entender toda la historia. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Si mi padre lo sabe, si ha habido más traiciones. Lucía miró a su amiga con una mezcla de admiración y preocupación. Puedo ayudarte si quieres. Mi prima trabaja en el banco donde Julián tiene sus cuentas. Emilia negó la cabeza. No quiero involucrarte en esto, Lucía. Además, no quiero hacer nada ilegal. No sería ilegal, solo creativamente ético, insistió Lucía con una sonrisa que intentaba aligerar el ambiente. A pesar de todo, Emilia sonrió ligeramente. Lo tendré en cuenta, pero por ahora prefiero hacer esto a mi manera, discretamente. Después del café, Emilia decidió no regresar inmediatamente a casa. En cambio, caminó por las callejuelas empinadas de Guanajuato, dejando que su mente procesara la información. El cielo, de un azul intenso, contrastaba con el colorido de las casas que se apilaban en las laderas de la ciudad. Turistas y locales se mezclaban en las plazas, ajenos al drama que se desarrollaba en su interior. Casi sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el edificio donde trabajaba Julián. El despacho de arquitectura Vázquez & Asociados ocupaba un edificio restaurado del siglo XVIII, con un interior modernizado que combinaba elegantemente lo histórico con lo contemporáneo. Emilia se detuvo frente a la entrada, dudando. Finalmente tomó una decisión impulsiva. Entró al edificio y se dirigió a la recepcionista, una mujer joven que la reconoció inmediatamente. «Señora Montero, qué sorpresa verla por aquí». «Hola, Mariana», saludó Emilia con naturalidad. «Venía a sorprender a Julián para almorzar, pero acabo de recordar que mencionó una reunión importante hoy. ¿Sabes si ya terminó?». Mariana consultó su computadora y frunció el ceño. «No veo ninguna reunión programada para el arquitecto Montero hoy. De hecho», dudó un momento, «él pidió el día libre. Algo personal, según dijo». Emilia mantuvo a su expresión neutra a pesar de que sentía cómo su corazón se aceleraba. «Oh, qué tonta soy. Debí confundirme de día». Se excusó con una risa ligera. «Gracias, Mariana. No le menciones que estuve aquí, ¿sí? No quiero que sepa que ando tan despistada».
Una vez fuera del edificio, Emilia sacó su teléfono y abrió la aplicación que compartía con Julián para rastrear sus ubicaciones, una función que habían activado años atrás por seguridad y que ahora serviría para un propósito muy diferente. El punto que representaba a Julián se movía por la zona residencial de Marfil, un área exclusiva en las afueras de Guanajuato, exactamente donde Victoria y su padre tenían su lujosa residencia. Ricardo estaría en el hospital a esta hora, como todos los miércoles. La casa estaría vacía excepto por Victoria, y ahora, aparentemente, Julián. Con la respiración entrecortada, Emilia llamó a un taxi. Necesitaba regresar a casa, necesitaba pensar. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, y la imagen que revelaba era más dolorosa de lo que había anticipado. De vuelta en casa, Emilia se dirigió directamente al despacho compartido. Con determinación renovada, encendió la computadora de Julián. Conocía su contraseña. Nunca habían tenido secretos. O eso había creído. La pantalla se iluminó y Emilia comenzó a buscar sistemáticamente correos electrónicos, historial de navegación, documentos. La mayoría parecía inocente a primera vista. Proyectos arquitectónicos, correspondencia con clientes, fotografías de edificios históricos. Pero en una carpeta aparentemente banal, titulada Proyectos personales, encontró algo. Un intercambio de correos con Victoria Sandoval, que databa de hace casi un año. Los primeros mensajes eran profesionales. Julián ayudando a Victoria con el diseño de un complejo residencial que su empresa estaba desarrollando. Pero gradualmente, el tono cambiaba. Se volvía más personal, más íntimo. Cada vez que te veo junto a él en las cenas familiares, algo dentro de mí se rompe, escribía Julián en uno de los correos. Sé que lo que hacemos está mal, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Lo que tenemos va más allá de un simple affair. Emilia sintió náuseas. No era solo una aventura. Era algo profundo, emocional, algo que había estado creciendo durante meses, a espaldas tanto de ella como de su padre. Continuó explorando y encontró más. Reservas de hotel en Ciudad de México a nombre de Julián para el fin de semana siguiente, transferencias bancarias a una cuenta que reconoció como la de Victoria, y finalmente, lo más devastador, un archivo PDF con información sobre propiedades en Marbella, España. Emilia abrió el documento con manos temblorosas. Era un contrato de compraventa para un apartamento en la Costa del Sol, a nombre de Julián y Victoria, con fecha de 3 meses atrás. Y junto a una serie de correos donde ambos discutían la posibilidad de mudarse juntos, lejos de Guanajuato, de Ricardo y de ella. Se estaban preparando para irse, para comenzar una nueva vida, traicionando no solo sus votos matrimoniales, sino también destruyendo a su padre en el proceso. El sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato cuando Emilia finalmente se apartó de la computadora. Sus ojos ardían, tanto por las horas frente a la pantalla como por las lágrimas contenidas, pero en su interior algo había cambiado. El shock inicial y el dolor estaban dando paso a otra emoción: determinación. Se levantó y se dirigió al baño. Frente al espejo, observó su reflejo, una mujer que parecía más pequeña, más frágil de lo que recordaba. Pero en sus ojos había un brillo nuevo, el de alguien que ha tocado fondo y ha decidido que solo hay una dirección posible: hacia arriba. No más lágrimas, se dijo a sí misma. Es hora de actuar. Tomó una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara el cansancio de ese día interminable. Mientras el vapor empañaba los espejos y el sonido del agua ahogaba sus pensamientos, Emilia comenzó a formular un plan. No sería una venganza nacida del odio o la ira. Sería una reconstrucción de su vida, de su dignidad, y sobre todo, sería una lección que ni Julián ni Victoria olvidarían jamás. Cuando salió del baño, envuelta en una bata y con el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros, escuchó la puerta principal abrirse. Julián había regresado.
El momento de la verdad se acercaba, pero aún no era el tiempo. Primero, necesitaba asegurar su posición. Con una sonrisa practicada, salió a recibirlo. «¿Qué tal la reunión, amor?», preguntó, observando cuidadosamente su reacción. Julián, ligeramente bronceado por el sol de marfil, no mostró ningún signo de incomodidad. «Productiva», respondió mientras se aflojaba la corbata. «Creo que el proyecto avanzará según lo planeado». «Mentiroso», pensó Emilia. «Pero yo también puedo jugar este juego». «Me alegro», dijo, acercándose para besarlo en la mejilla. «Preparé pasta para cenar». Mientras cenaban bajo la luz tenue del comedor, con la conversación fluyendo sobre temas triviales como si nada hubiera cambiado, Emilia observaba a Julián con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada silencio adquiría un significado diferente. Ya no veía al hombre que había amado durante una década, veía a un extraño que había perfeccionado el arte del engaño. Y mientras él hablaba de clientes y proyectos, ella pensaba en su padre, en el dolor que le esperaba si descubría la traición. Ricardo Cortés ya había sufrido suficiente con la muerte de su primera esposa. No merecía este nuevo golpe. Fue entonces cuando Emilia tomó una decisión. Su venganza no solo sería por ella, también sería por su padre. Y para eso necesitaría evidencia, paciencia y, sobre todo, una estrategia que dejara a los amantes sin refugio alguno. «¿Entonces iremos el domingo a casa de tu padre?», preguntó Julián mientras servía más vino. «Victoria mencionó que tiene algunas ideas para remodelar el jardín trasero. Quizás podría darle mi opinión profesional». Emilia sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Por supuesto», respondió. «No me lo perdería por nada del mundo». Capítulo 3. La venganza que nadie vio venir. El sol brillaba con fuerza sobre la exclusiva residencia de los Cortés en Marfil. Un mes había pasado desde aquel mensaje que había cambiado la vida de Emilia para siempre. 30 días meticulosamente planificados, durante los cuales había observado, recopilado pruebas y trazado una estrategia que ahora estaba a punto de ejecutar. La casa de su padre, una imponente construcción contemporánea con vistas panorámicas a la ciudad, rebosaba de invitados. No era un simple almuerzo familiar como había sido anunciado inicialmente. Victoria, siempre ansiosa por exhibir su posición social, había expandido la invitación a socios comerciales, amigos influyentes y prácticamente todo aquel que pudiera admirar su papel como perfecta anfitriona. Emilia caminaba entre los invitados, con una copa de champán en la mano y una sonrisa serena que ocultaba el torbellino de su interior. Su vestido azul marino, elegante pero discreto, contrastaba con el llamativo vestido rojo de Victoria, quien no perdía oportunidad de ser el centro de atención. «Emilia, querida», la voz de Victoria resonó a través del jardín mientras se acercaba con aquella sonrisa practicada que nunca alcanzaba sus ojos. «Creí que no vendrías. Julián llegó hace horas para ayudarnos con los preparativos». «No me lo perdería por nada, Victoria», respondió Emilia, besando el aire cerca de las mejillas perfectamente maquilladas de su madrastra. «Mi padre debe estar feliz de tener la casa llena de gente». Un destello de irritación cruzó el rostro de Victoria. «Ricardo está encantado, por supuesto, aunque ya sabes cómo es, siempre encontrando excusas para esconderse en su estudio. Los médicos y su aversión a las multitores», rió, un sonido calculado para parecer encantador. «Iré a saludarlo», dijo Emilia alejándose antes de que Victoria pudiera responder. Mientras atravesaba la casa hacia el estudio de su padre, Emilia observó a Julián conversando animadamente con un grupo de empresarios. Su esposo parecía completamente en su elemento, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Emilia tocó suavemente la puerta del estudio antes de entrar. Su padre, un hombre de 60 años, cuyo cabello canoso y rostro marcado por arrugas de expresión reflejaban una vida de dedicación y pérdidas, levantó la vista de los documentos que revisaba. «Emilia», su rostro se iluminó al verla. «Por fin alguien con quien puedo tener una conversación real». Ella sonrió, sintiendo una punzada de dolor por lo que estaba a punto de hacer, pero se recordó a sí misma que era necesario. Por cruel que pareciera, la verdad era la única forma de liberar a su padre de un matrimonio basado en mentiras. «¿Estás todo bien, papá?», preguntó sentándose frente a él. «Pareces cansado».
Ricardo suspiró, frotándose los ojos. El hospital, ya sabes. Y Victoria con sus eternas fiestas. A veces siento que estoy demasiado viejo para todo esto. Emilia tomó su mano, apretándola suavemente. Nunca es tarde para hacer cambios, papá. Él la miró con curiosidad. Hablas como si tuvieras algo importante que decir. Emilia respiró profundamente. Era el momento. De hecho, sí, pero no aquí. Necesito que vengas conmigo en unos minutos. Hay algo que tienes que ver. La expresión de Ricardo se tornó seria. ¿Pasa algo malo? Solo confía en mí, por favor, respondió ella. Estaré en el jardín trasero. Ven a buscarme en 15 minutos, junto a la fuente. Emilia salió del estudio con el corazón acelerado. La primera fase de su plan estaba en marcha. Ahora, la segunda. Se dirigió hacia el pequeño escenario que Victoria había instalado para un breve concierto de cuarteto de cuerdas programado para más tarde. El equipo de sonido ya estaba listo, incluyendo un micrófono y altavoces distribuidos estratégicamente por el jardín. Julián la vio acercarse y se excusó con sus interlocutores para recibirla. «Te estaba buscando», dijo, pasando un brazo por su cintura en un gesto de falsa intimidad. «Victoria quiere hacer un anuncio más tarde y pidió que estuviéramos juntos». «¿Un anuncio?», preguntó Emilia, simulando curiosidad. «Algo sobre una nueva fase del desarrollo inmobiliario en San Miguel. Nada importante». Emilia sonrió, pensando en el verdadero anuncio que estaba a punto de realizarse. «Claro, ahí estaré», respondió. «Por cierto, Victoria me pidió que la ayudara a traer algo de su habitación. ¿Podrías esperarme junto a la fuente? Solo tardaré unos minutos». Sin esperar respuesta, Emilia se dirigió hacia el interior de la casa, subiendo las escaleras hacia la suite principal. Sabía que Victoria estaría ocupada con sus invitados al menos durante otra media hora. Tiempo suficiente. Entró en la habitación que compartían su padre y Victoria, un espacio amplio y lujoso, dominado por una cama king size y decorado con un gusto que oscilaba entre lo elegante y lo ostentoso. Se dirigió directamente al vestidor de Victoria, una habitación en sí misma, donde la ropa y accesorios estaban organizados con precisión militar. Emilia se arrodilló junto a una sección específica del suelo, levantando una tabla suelta que había descubierto semanas antes, cuando había entrado a investigar mientras Victoria y su padre asistían a una gala benéfica. Debajo, tal como esperaba, encontró una caja de seguridad. Introdujo la combinación que había descubierto en los archivos de Julián, la fecha en que ambos se conocieron. La caja se abrió, revelando su contenido. Documentos financieros, una pequeña colección de joyas que Emilia reconoció como herencia de su madre, supuestamente perdidas años atrás, y lo más importante, una carpeta con los documentos de la propiedad en España y varios USB. Emilia tomó lo que necesitaba y cerró la caja, asegurándose de dejar todo exactamente como lo había encontrado. Con las pruebas aseguradas en su bolso, bajó las escaleras, moviéndose con naturalidad entre los invitados que disfrutaban de la fiesta. Al llegar al jardín trasero, vio que tanto Julián como su padre ya estaban junto a la fuente, conversando animadamente. A pocos metros, Victoria dirigía a los músicos del cuarteto de cuerdas. Todo estaba perfectamente alineado. Emilia respiró profundamente y caminó hacia el escenario improvisado. Sin que nadie lo notara, conectó uno de los USB a la computadora que controlaba el sistema de sonido. Luego, tomó el micrófono. El suave sonido de retroalimentación hizo que todos los invitados guardaran silencio y giraran hacia ella. «Buenas tardes a todos», comenzó con voz clara y firme. «Quiero agradecer a mi padre Ricardo Cortés por abrir las puertas de su casa una vez más, y a Victoria, por supuesto, por organizar este maravilloso evento». Victoria sonrió, evidentemente complacida por el reconocimiento público. Ricardo asintió con orgullo hacia su hija,
mientras Julián observaba con una mezcla de confusión y creciente alarma. Mi padre siempre me enseñó la importancia de la honestidad y la lealtad, continuó Emilia. Valores que, lamentablemente, no todos compartimos. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer. Victoria dejó de sonreír, su intuición advirtiéndole que algo no iba bien. Hace exactamente un mes, prosiguió Emilia, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Mi esposo, Julián Montero, y mi madrastra, Victoria Sandoval, han estado manteniendo una relación a espaldas de mi padre y mías durante más de un año. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Julián palideció visiblemente, mientras Victoria avanzaba hacia el escenario con expresión furiosa. «Emilia, ¿qué estás haciendo?», siseó Victoria, intentando arrebatarle el micrófono. «Mostrando la verdad», respondió Emilia con calma, apartándose. «Y tengo pruebas». Con un movimiento preciso, activó la presentación que había preparado. En la gran pantalla que Victoria había instalado para mostrar fotos de sus viajes, aparecían ahora capturas de los correos electrónicos entre Julián y Victoria, seguidas por fotografías de ambos en situaciones comprometedoras, tomadas por el investigador privado que Emilia había contratado. «Esto no es todo», continuó Emilia, mientras los murmullos se convertían en exclamaciones de asombro. «También descubrí que han estado desviando fondos de las empresas de mi padre para financiar sus escapadas y una propiedad secreta en Marbella». Ricardo Cortés, que hasta ese momento había observado la escena con incredulidad, se acercó lentamente al escenario. Su rostro, normalmente amable, mostraba una mezcla de dolor y furia contenida. «¿Es esto cierto?», preguntó su voz apenas audible. Victoria intentó acercarse a él, su máscara de perfección completamente desmoronada. «Ricardo, cariño, esto es un malentendido. Emilia está trastornada. Obviamente necesita ayuda psicológica». «Entonces explícame esto», interrumpió Emilia, mostrando ahora los documentos de la propiedad en España y estados de cuenta que revelaban transferencias millonarias. «¿Y estas joyas que encontré escondidas en tu vestidor también son un malentendido?», añadió, sacando de su bolso las piezas que había recuperado de la caja fuerte. Ricardo tomó las joyas con manos temblorosas. «Estas eran de Isabel, de mi primera esposa. Dijiste que se habían perdido en la mudanza». Victoria miró desesperadamente hacia Julián, buscando apoyo, pero él estaba paralizado, incapaz de articular palabra. «No solo eso», continuó Emilia implacable. «Hace 3 semanas contraté a un auditor para revisar las cuentas de tus empresas, papá. Victoria ha estado malversando fondos sistemáticamente, utilizando su posición como directora financiera para transferir dinero a cuentas offshore». Un nuevo documento apareció en la pantalla, un informe detallado de auditoría que mostraba irregularidades por montos millonarios. «La buena noticia», añadió Emilia, mirando directamente a Victoria, «es que las autoridades ya están al tanto. De hecho, deberían estar llegando en cualquier momento». Como si hubiera sido planeado, y de hecho lo había sido, el sonido de sirenas comenzó a escucharse acercándose a la residencia. El caos se desató entre los invitados. Algunos comenzaron a retirarse discretamente, mientras otros observaban fascinados el drama que se desenvolvía ante sus ojos. Victoria intentó escabullirse, pero 2 guardias de seguridad, contratados previamente por Emilia, bloquearon su salida. Julián finalmente pareció reaccionar, acercándose a Emilia con una mezcla de súplica y desesperación. «Emilia, por favor, podemos hablar de esto en privado. No necesitamos involucrar a la policía». Ella lo miró con una calma que lo desarmó por completo. «¿Sabes qué es lo más triste, Julián? Que podrías haberme dicho que ya no me amabas. Podríamos haber terminado nuestro matrimonio con dignidad. Pero elegiste la traición, no solo hacia mí,
sino hacia el padre de tu amante, y eso tiene consecuencias. Los oficiales de policía entraron en el jardín, acompañados por un hombre de traje que se identificó como agente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Victoria fue detenida bajo cargos de fraude y malversación de fondos. Julián, aunque no fue arrestado en ese momento, quedó implicado en la investigación por complicidad. Mientras los invitados se dispersaban y los oficiales se llevaban a Victoria, Ricardo se acercó a su hija. Su rostro mostraba el peso de la traición, pero también un orgullo innegable. «¿Cómo lo descubriste todo?», preguntó en voz baja. Un celular que cayó al suelo en el momento preciso, y después simplemente seguía el rastro de mentiras. Ricardo la abrazó con fuerza, como no lo había hecho en años. «Siempre fuiste la más fuerte de la familia», murmuró. Isabel estaría orgullosa. 3 meses después, El nuevo despacho de Emilia Cortés en el Distrito Financiero de Ciudad de México reflejaba su reciente ascenso. Amplios ventanales ofrecían una vista panorámica de la metrópolis, mientras el mobiliario de diseño minimalista creaba un ambiente de sofisticada eficiencia. La puerta se abrió y su asistente entró con una taza de café. «Su cita de las 11 llegó, licenciada Cortés», anunció, «y acaba de recibir un correo importante de la firma de abogados». Emilia asintió, agradeciendo con un gesto. En los últimos meses, su vida había dado un giro completo. Tras el escándalo en Guanajuato, había presentado su renuncia a la pequeña editorial donde trabajaba. No por vergüenza, sino porque tenía planes más ambiciosos. El caso de Victoria Sandoval había traído la atención nacional. No solo por la traición personal, sino por el esquema de fraude que había estado operando durante años. Como resultado de la investigación, se descubrió que varias propiedades adquiridas por su empresa inmobiliaria habían sido financiadas ilegalmente, incluyendo un desarrollo turístico en San Miguel de Allende que ahora se encontraba en proceso de embargo. Emilia, utilizando sus conocimientos editoriales y su recién descubierta pasión por las finanzas, había publicado un libro detallando el caso, convirtiéndolo en un análisis sobre fraude corporativo y las señales de alerta que todos deberían conocer. El éxito fue inmediato, catapultándola como experta en temas de transparencia empresarial. Esto la llevó a fundar Cortés Consulting, una firma especializada en auditorías de integridad para empresas familiares y prevención de fraudes internos. Su clientela había crecido exponencialmente, incluyendo algunas de las familias más poderosas de México, preocupadas por proteger sus patrimonios. Abrió el correo electrónico que acababa de recibir. Era la confirmación oficial. El juez había fallado a favor de su padre en el caso contra Victoria. No solo se anulaba el matrimonio por fraude, sino que Ricardo recuperaba el control total de sus empresas y propiedades. Victoria enfrentaría años de prisión. En cuanto a Julián, su situación era igualmente dramática. Aunque había evitado la cárcel al cooperar con las autoridades, su reputación profesional estaba destruida. El prestigioso despacho de arquitectura donde trabajaba lo había despedido inmediatamente después del escándalo. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas durante la investigación y el divorcio le había dejado prácticamente sin recursos. Lo último que Emilia había sabido de él era que intentaba reconstruir su carrera en Monterrey, lejos del escándalo. Pero las puertas se le cerraban una tras otra. Su participación en el fraude, aunque menor comparada con la de Victoria, había manchado su nombre en un mundo donde la reputación lo era todo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su siguiente cita. El patriarca de una de las familias industriales más importantes del país, preocupado por posibles irregularidades en sus empresas tras descubrir que su hijo político ocupaba un puesto clave en la administración. Emilia sonrió con ironía ante la similitud con su propia historia. La vida tenía formas curiosas de crear patrones. Mientras se preparaba para recibir al empresario, su teléfono vibró con un mensaje de su padre.
Ricardo le informaba que la venta del apartamento en Marbella, recuperado tras el juicio, finalmente se había concretado. Los fondos serían transferidos a la fundación que ambos habían creado para apoyar a víctimas de fraudes financieros. La venganza de Emilia no había consistido simplemente en exponer a los traidores, había transformado el dolor en propósito, la traición en oportunidad. Donde Victoria y Julián habían intentado destruir, ella había construido algo nuevo y más fuerte. Su nueva vida no era perfecta. Las cicatrices emocionales tardarían años en sanar completamente. A veces, en la soledad de su apartamento con vista al Paseo de la Reforma, aún sentía el dolor de la traición, pero cada mañana se levantaba con un propósito renovado, sabiendo que su historia había ayudado a otros a protegerse de situaciones similares. La puerta se abrió y su asistente anunció la llegada del empresario. Emilia se levantó para recibirlo, irguiéndose en toda su estatura. Ya no era la mujer que se había desmoronado al leer un mensaje en un celular caído. Era una fuerza a tener en cuenta. Una mujer que había convertido su mayor crisis en su mayor oportunidad. Y mientras estrechaba la mano de su nuevo cliente, pensó en aquella frase que había incluido en la dedicatoria de su libro. A veces, el celular que cae al suelo no solo revela una traición, también levanta a la mujer que estaba destinada a alzar el vuelo. Si esta historia de traición, justicia y renacimiento te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos historias que inspiran, que nos recuerdan que incluso en nuestros momentos más oscuros existe la posibilidad de transformar el dolor en poder. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido que reinventarte después de una traición y cómo lo conseguiste. Tu experiencia podría ser justo lo que alguien más necesite escuchar hoy. Recuerda, la mejor venganza no es solo exponer a quienes nos lastiman, sino construir una vida tan exitosa que se arrepientan de no estar en ella para verlo.